presenta aquí dos situaciones diferentes. Nos presenta la casa de Abinadab, que estuvo 20 años con el arca y no pasó nada. Y nos presenta la casa de Obed-Edom Geteo, donde el arca estuvo 3 meses y esa familia, su casa y todo el alrededor fue prosperado. Amén. Dice que fue tanto lo que prosperado que llegó al palacio a los oídos de David, que esa casa era prosperada. Pero vamos a un contexto histórico, a ver cómo llega el arca del arca de Jehová a la casa de Abinadab. Todos conocemos al profeta Elí y a sus hijos. Amén. El profeta Elí era el encargado de cuidar el arca de Jehová, alabado sea el Señor. Y él tenía 2 hijos. Y esos hijos eran los sacerdotes. Y esos hijos eran los encargados de llevar los sacrificios. Y dice la palabra que estaban corrompidos, que hacían cosas que no eran debidas delante del arca de Jehová. Tomaban de las ofrendas, se allegaban a las mujeres que iban al templo, alabado sea Jehová. Pero eso no es tan grave. Lo más grave es que el profeta Elí se hacía de la vista gruesa delante de sus hijos. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Amén. Yo siempre digo una palabra: nunca corrijas a tus hijos echándole la culpa a los hijos ajenos. ¿Por qué te juntas con él? Es un ladrón. ¿Por qué te juntas con aquel? Es un chimoso. No es tu deber corregir a Dios ajeno. En tu casa es que está el problema. Amén. En tu casa es que está la corrección. Amén. A tus hijos es que tú debes poner en cintura. A tus hijos es que tú tienes que decirle que la casa de Jehová lleva un respeto. Amén. Todos sabemos que somos sacerdotes de nuestro hogar, los hombres que estamos aquí. Dice la palabra que Dios nos designó sacerdotes de nuestro hogar. Entonces en nuestro hogar nosotros tenemos que exigir y llevar un sacerdocio como si estuviéramos aquí en este podio sagrado. Amén. Esto no es una mesa. Esto es un altar para alabar a Jehová. Aleluya. Porque nosotros lo miramos con los ojos espirituales. El que pasa por ahí ve una mesa con un mantel blanco y un muchacho raro ahí, emigrante, con una chaqueta. Pero ustedes ven un altar donde se le vino a traer palabra de Dios. Amén. Y este que está aquí no soy yo, sino una vasija preparada para llevar la palabra de Dios a su pueblo. Amén. Dice la palabra que se armaron los conflictos con los filisteos y llega la guerra, alabado sea el Señor. Y tienen que ir a la guerra y va el pueblo de Israel a pelear con los filisteos, alabado sea el Señor. Y están perdiendo, y están ganando territorio, y están muriendo muchos siervos de Jehová. Y ellos claman y dicen: traigan el arca del pacto. Porque en el arca del pacto habitaba la presencia de Jehová. Amén. Allí era donde estaba el poder. Amén. Allí era donde estaba la gloria. Amén. Pero la gloria se manifiesta en aquellos que le temen. Aleluya. En aquellos que le adoran. Sí, Señor. En aquellos que le creen. Santo. En aquellos que no le creen. La gloria de Dios no va a florecer. Si tu fe está muerta, en ti el Señor no va a obrar. Y dice que los hijos de Elí salieron con el arca de Jehová a la guerra. Y los filisteos terminaron con el arca de Jehová. Alabado sea el Señor. Pero tengan algo en cuenta: los filisteos no tomaron el arca. El Señor le entregó el arca a los filisteos. Amén. Porque cuando los siervos de Dios fallan, Dios usa a Satanás para hacer su Santo. propósito. Santo Señor. Créanme lo que es así. La palabra dice que cuando se llevaron el arca de Jehová, primero pasó la mano de Dios por encima de Elí y de sus hijos. Dice la palabra que murieron los hijos de Elí y luego murió Elí. Amén. Y el arca de Jehová cayó a los filisteos. El Señor pasó cuenta a esos hijos desobedientes. Los filisteos no le pasaron cuenta a Elí. Los filisteos no mataron a los hijos de Elí. La desobediencia al Señor fue que trajo la muerte de los hijos de Elí. Porque cuando el arca de Jehová estuvo allí en los filisteos, dice la palabra que la pusieron al lado de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Una gran estatua imponente, inminente. Y cuando se fueron a acostar, hallaron a Dagón inclinado frente al arca de Jehová. Alabado sea el Señor. Pero como no tienen fe, salen diciendo que era una coincidencia. Pudo ser que se cayó. Puede ser que algunos borrachos las tumbaron. Puede ser que haya temblado la tierra. Y anda buscando excusas baratas.
Pero el Señor en su poder y en su majestad esperó la otra noche, y cuando fueron allá donde Dagón, después que lo levantaron, las hallaron cercenadas, con la cabeza decapitada, debajo del arca de Jehová. Alabado sea el Señor. Pero sigue siendo una familia de incrédulos y siguen buscando soluciones vagas. Usted no ha visto estos hombres que siempre andan excusándose con todas las excusas. Ay. Se me fue la hora, llegué tarde, el pantalón no estaba planchado, es que mi mujer no me cocinó, porque somos expertos echándole la culpa a la mujer. Ay. Oye, y esa mujer no me cocinó, y esa mujer fue esto, y la mujer fue lo otro, pero no miran dónde está el problema. Eso pasaba con los filisteos, andaban buscando excusas, andaban buscando cómo justificar que no era el poder de Dios que estaba obrando dentro de ellos. Porque el arca fue allá, ¿a qué? A eliminarlo, créamelo. Como Dios no tenía hombre digno de su presencia, mandó su arca a eliminar los filisteos desde adentro. Alabado sea el Señor. Y dice que vinieron plagas, vinieron ranas, le salieron tumores. Miren, para no alargar el cuento de ellos, decidieron entregar el arca de Jehová. Amén. No le quedó de otra a los adivinos, a los brujos que tenían, porque ellos también tenían sus adivinos. Nosotros teníamos otros profetas, pero ellos también tenían sus adivinos y su gente ahí. Y dice, vamos a entregarle su arca. Vamos a llevarla al camino de Dagón. Vamos a llevarla y alejarla de Dagón. Y vamos a llevarla de donde la traímos. Y allí el arca vuelve y llega a la casa de Abinadab. ¿Qué sucede? Como los hijos de Eli han muerto, buscan los próximos levitas que estaban ahí, y era la casa de Abinadab. Pero le digo que se perdió el temor a Jehová. Ellos recibieron el arca, pero no era aquella arca temerosa ya. Sí, porque esa arca se la llevaron los filisteos. No, porque a ellos mataron a sus hijos. Y dudaron del poder que tenía el arca de Jehová. Dudaron del poder de Dios aquí en la tierra. Entonces ahí sucede que pasan 20 años y el arca de Jehová está varada ahí. Cuando tú estás frío, lo que Dios te va a entregar, se lo pasan de al lado. Ay. Dile al que está al lado tuyo, si tú estás frío, lo que Dios te va a entregar me lo va a dar a ti. Y lo que Dios te lo va a entregar a ti. Así que caliéntate. Ay. Lo que Dios te iba a dar, se lo va a dar de al lado. Santo. Tienes que levantarte en oración, tienes que levantarte en tu casa, tienes que levantar el respeto entre tus hijos, tienes que levantar el respeto hasta los que te visitan a tu hogar. Santo Señor. Tu hogar es hogar de Dios. Amén. Tu familia es familia de Dios. Amén. Tienes que declarársela y entregársela. Amén. No acepte nadie que venga contaminado a tu casa. Amén. No acepte nadie que venga a poner reglas en tu casa. Que Sí, no Señor. alabado sea el Señor. Y dice la palabra que David al otro lado seguía conquistando. Todo lo que Dios le daba a su mano prosperaba. Todo lo que Dios le entregaba prosperaba. Y David avanzaba. Y David avanzaba. Y ya David lo tenía todo. David ya había reunido al pueblo y estaba instalado en Jerusalén. Estaba gobernando. Y una noche le llega unción del Espíritu y dice, pero ¿y dónde está el arca de Jehová? Y le dicen los seguidores, está en casa de Abinadab. Y él reunió 30,000 hombres. Para aquel tiempo 30,000 hombres, es decir, todo el ejército de Estados Unidos. Reunió todo el que tenía pie y todo el que podía cantar y todo el que podía alabar. Y dice que buscó carro nuevo y arrancó para el collado. Diga conmigo, y arrancó para el collado. Arrancó a buscar la gloria de Dios. Y llegó allí donde aquellos hombres que habían perdido el temor a Jehová, que le había entrado la incredulidad, porque es que también a los siervos de Dios no entra la incredulidad. Dígame que a veces estamos esperando y pensamos que es en el tiempo de los hombres y es en el tiempo de Dios. Amén. Y seguimos forzando en el tiempo de hombres, todo lo que terminamos frustrados. Porque queremos las cosas ya. Pero el Señor sabe y conoce tu corazón y dice, no, todavía no me puedo dar eso a mi hijo, porque lo pierdo. Yo tengo que pulirle un chin más. Yo tengo que tratarle un chin más. Yo no puedo entregarle eso a Ale. Yo no puedo entregarle eso a Mariano. Yo no puedo entregarle eso a mi hermana Marisela. Yo tengo que procesarla todavía. Dice la palabra que había en Jerusalén un señor que tenía 2 siervos. Oigan esto. Y ese amo, porque era un amo, porque tenía siervo, era fundidor de la plata. Y él fundía la plata para hacer vasijas preciosas para los reyes. Y un día estaba fundiendo plata con 2 siervos y los siervos se quedaron con él porque él se quedaba hasta la madrugada fundiendo la plata. Y uno le preguntó, un siervo le pregunta a su señor, Señor, pero
¿por qué le das tanto fuego a la plata? Y él le dice, es que tengo que darle un fuego alto pero controlado. Porque el Señor te va a dar fuego, pero no para destruirte, sino para prepararte. Ay. Entonces así él llevaba la plata. Un fuego controlado a un nivel, ni que se pasara, pero que quedara perfecta. Y el otro siervo le dice, pero mi señor, ¿y cuándo la plata está lista? Y él dice, según el fuego va subiendo, las impurezas salen arriba, yo la voy sacando, y mientras va hirviendo, toda la impureza sube. Y cuando la plata está lista, es cuando yo me inclino hacia el horno y mi rostro se refleja sobre la plata. Ustedes hoy son la plata. Y ustedes van a estar listos cuando el Señor se refleje en su vida. Cuando ustedes se miren al espejo, no se miren a ustedes. Es la gloria de Dios en su vida. Ahí es que ustedes están listos. Ahí es que ustedes están preparados. Alabado sea el Señor. Pero el siervo David le hacía falta algo y arrancó para el collado con sus 30,000. 30,000 hombres cantando, alabando, exaltando al Señor. Yo me imagino que los animales en esos montes salían huyendo. 30,000 hombres marchando. ¿Sabes la bulla que hacen 30,000 hombres marchando? Y cuando llegó al collado, Abinadab dispuso de sus 2 hijos: tomemos el arca, que viene el rey David, hay que entregársela. David viene con sus carros nuevos, porque David viene con un corazón temeroso. David viene con un temor de aquel Dios que lo levantó, de aquel Dios que le entregó todo. Pero entonces lo que le van a entregar el arca, le van a entregar un objeto. Aquel ya no, porque esa arca tuvo con los filisteos y no hizo nada, y dejó morir a Abinadab y dejó morir a sus hijos. Ya habían perdido el temor delante de Jehová. Entonces tenemos una casa que le entró a ellos la frialdad. Y cuando van en el camino, dice la palabra que tropieza, y uno de los hijos, que se llamaba Usa, toca el arca y cae muerto. Amén. Pero David, que era temeroso de Jehová, Amén. dijo, detengámonos. Hay algo que no funciona. Hay algo que no cuadra. Porque el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo adoro, se glorifica en mí. El Dios que yo le sirvo no mata a su siervo, alabado sea el Señor. Ya no quiero el arca. Yo no la voy a llevar conmigo. Algo está pasando. Y buscaron la ciudad más cercana, y la familia más cercana era Obed-Edom Geteo. Aquel hombre que no era levita, aquel hombre que no estaba preparado para el arca del pacto. Pero cuando él lo llamaron, una orden, porque a veces que recibimos órdenes, es una orden del rey David. Dios, te queda con el arca. Sí, porque esa arca tiene problemas. Esa arca mató a los filisteos, mató a los hijos de Elí y ahora mató a los hijos de Abinadab. Esa arca tiene problemas. Y Obed-Edom Geteo reúne a su familia, como estamos nosotros aquí, y le dice al más viejo: tú eres mi primogénito, tú eres el que te encarga de todos los chicos que están aquí, que no toquen esa arca. Hay que tener temor y respeto por esa arca. Y van de las mujeres y le dice: ustedes como sacerdotisa de esta casa tienen que cuidar a los niños y que tengan una distancia del arca de Jehová, porque el arca de Jehová tiene un problema. Todo el que le toca muere. Y cuando da las órdenes dentro de su casa, no se queda tranquilo y sale afuera y dice: hacer traer a mí todos los siervos. Dice la palabra que entre todos eran 90, porque él no era un gran líder, pero tenía 90 siervos. Amén. Trae a los siervos y él dice: aquí hay que traer ofrenda para esta arca, y de ahí para acá no se puede pasar. De ahí para acá voy a pasar yo, cuando haya que llegar al arca de Dios. Esta mesa es sagrada, no porque sea mesa. Le dijo ahorita porque es el altar. Cuando Edom Geteo comenzó a temerle al arca de Jehová, cuando Edom Geteo quiso representar lo que tenía que representar a Abinadab y tenía que representar a Elí, entonces el arca de Jehová comenzó a funcionar. Amén. Entonces todo lo que sembraban prosperaba. Amén. Y los siervos andaban contentos. Amén. Las mujeres estaban felices. Los niños brincaban. Y todo iba en abundancia. Iba hacia arriba. Pero no te estoy diciendo que en 20 años como en la de Abinadab. Dice la palabra que lo máximo fueron 3 meses. Y que la abundancia fue tan grande en la casa de Obed-Edom Geteo que David lo oyó en el palacio. Y le dijeron: donde dejaste el arca, las flores florecen, los trigos se llenan, los hogares están llenos, las mujeres paren, los hombres son felices, se multiplican en gran manera. Alabamos al Señor. Y dice que David se paró de su asiento y dijo: hay que ir por el arca. Vamos otra vez por
Porque el problema no era el arca, sino lo que portaban el arca. Alabado sea el Señor. El problema no es la gloria de Dios, es lo que creen que la portan y no la portan. ¡Ay! Es lo que creen que están haciendo lo bueno y viven en lo malo. Predíquelo. Entonces eso es la diferencia entre una casa y otra. Entre una casa que lo adora y una casa que no lo adora. Una casa que le teme, otra casa que no le teme. ¿Dónde está posicionada nuestra casa? ¿Cómo está posicionada nuestra casa delante de Jehová? Dice, hay algo en la palabra que la persona se confunde, que la palabra dice que la salvación es individual. Preocúpate por tu salvación porque tu salvación es individual. Pero si Jesús antes le dice, me designó como sacerdote de mi hogar y Él es mi abogado delante del Padre. Si tú crees que te estás ganando la gloria dejando perder tu marido, te perdiste. Ay. Si tú crees que te va a ganar la gloria de cuidando a tus hijos, te perdiste. Si tú crees que te va ganando la gloria abandonando a tu mamá, te perdiste. Si tú crees que te va a ganar la gloria abandonando a tus hermanos porque son malos, te perdiste. Déjame decirte que José, un jovencito de 12 años, Gloria a Dios. tenía un grupo de hermanos y él era el preferido del padre. Y cuando José va donde el padre le dice, papá, mis hermanos se han salido de los caminos del Señor. Están haciendo cosas raras ya. Y como José iba donde el padre, los hermanos le tomaron con José. Y para no darle mucho el cuento, las revelaciones vinieron sobre José. Pero ese no es el punto. El punto es que sus hermanos lo echaron en un pozo. Lo vendieron. Planearon matarlo. De ahí salió como esclavo. Llegó a la cárcel. De la cárcel el Señor lo exaltó y lo llevó al palacio. Pero cuando José estaba en el palacio, que comenzó la hambruna, que todas las regiones de toda Asia Menor tenían que ir hacia Egipto a buscar qué comer. ¿Sabe quién llegó en ese grupo? Los hermanos de José. Amén. Aquellos que lo vendieron, Amén. aquellos que planearon matarlo, aquellos que lo maltrataban, aquellos que lo ignoraban. ¿Y qué hizo José? José dijo que le cerraran la puerta. No. José tenía un pequeño temor en su corazón y le voy a decir cuál era. Era que él había vivido algo tan crudo que él tenía miedo de su hermano Benjamín. Amén. No había rencor en José. Él no tenía rencor contra sus hermanos. Él tenía miedo por su hermano Benjamín. Y entonces él se le encuentra y dice, pasen, entren, siéntense, coman. ¿Cuántos son ustedes? ¿Y su papá? ¿Y tiene un hermanito? Sí, ya está allá con papá. Dice, ok, se van a llevar el trigo y tú te quedas. Y tráeme a tu hermano más chiquito. Y se van a su casa con el trigo y vuelven sabiendo que su padre moriría si le quitaban ese niño. Pero esa fue la orden de José. Y cuando lo llevan allí, José prueba a sus hermanos a ver si eran capaces de hacerle lo mismo a Benjamín que le hicieron a él. Cuando José nota que están arrepentidos de lo que hicieron, José los sentó a todos en su mesa. Lo recibió con lágrimas, abrazos y besos. Porque si tú no cargas, si tú no levantas, si tú no restauras tu familia, tú estás perdido en el Evangelio. Porque ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no amas a tu hermano de sangre? Amén. ¿Cómo puedes amar al indigente de la calle si no amas a tu vecino? ¿Cómo tú puedes amar a un cojo, a un ciego, a un desamparado si tu hermano tiene hambre? Si tu vecino tiene sed, tú tienes que comenzar por lo que estaba cerca. Entonces él levantó su familia, se glorió sobre su familia. Pero nosotros tenemos que gloriarnos donde vivimos, con quienes vivimos y con quienes nos rodean. Alabado sea el Señor. Amén. Pero como mi casa teme a Jehová, Amén. y tú no te descuidas de tu casa, tú tienes que trabajar sobre tu casa. Amén. Dice la palabra que la casa de Abinadab lo que hizo fue que se familiarizó con la palabra. Digan conmigo, se familiarizó. Se familiarizó. Se familiarizó. Se familiarizó. Mire, la familiaridad es tan peligrosa que cuando nosotros conocimos a nuestras esposas, mire, eso es una chulería. Mira, las que son mujeres aquí lo saben. Un hombre enamorado, eso es lo más chulo. Ese hombre carga de todo. Eso es lo más atento. Eso es lo que más llama.
Eso es lo que más ofuña, como dice mi país. Eso es como un callo en el dedo que te molesta. Eso somos los hombres cuando estamos enamorados. Ay, mi madre. Esos son los 2 primeros años, Andrés. Después nada más, esa vieja así fue molesta. La mujercilla. Yo no la vi una mujer tan celosa como esa. Pero cuando eran amores, andaban 24 horas para arriba y para abajo. Ah, no, pero esta mujer no se me despega como el chicle. Esta mujer no me deja respirar. Digo, ¿qué pasa con él? Digan conmigo, se familiarizaron con sus esposas. Se familiarizan. Así pasa con la casa de Jehová. Los hombres de Abinadab se familiarizaron con el arca. Le perdieron el respeto.